para este tema. Te escucho, Adriana. Te escucho. Sí, ya sé que no tienes micrófono, entonces, ¿cómo me vas a hablar? No entiendo. Bueno, ya me explicará. A ver, antes de empezar, sí, te registré, Adriana, no te preocupes, ¿listo? A ver, antes de empezar con la explicación, pues como ustedes saben, estamos viendo los parámetros de alto rendimiento. Justamente forma parte del método de trabajo que han desarrollado Norberto Chávez y Raúl de Lucia en su libro, ¿no? Que ya les había contado cuál es, de qué trata. Y bueno, cada clase hemos ido analizando de cierta manera los parámetros, explicando de qué trata, cuál es su lógica, cuál es la finalidad. Y de la misma manera hemos también mostrado muchísimos ejemplos para que se entiendan, ¿no? Yo espero que en la medida de que hemos ido avanzando, porque tampoco es que ha sido tan rápido el proceso, pues ustedes hayan podido anotar, hayan podido registrar cada uno de los parámetros que hemos visto. Obviamente, una vez que termine este análisis de los parámetros, pues vamos a tener una actividad que ya se encuentra visible en la plataforma, que justamente es un cuestionario que habla de los parámetros que estamos avanzando, ¿no? Entonces, espero que con lo que hoy falta desarrollar, con los últimos parámetros que nos falta ver, pues ustedes puedan responder esas preguntas de la mejor forma posible. Y bueno, también dependiendo del tiempo, les daré ahí unos cuantos minutos para repasar, para recordar cada uno de estos parámetros, ¿no? Pero bueno, los hemos ido explicando, los hemos ido mencionando, hemos ido explicando y mostrando ejemplos de cada uno, así que nada, pues espero que de alguna manera todo eso ayude a que podamos desarrollar el cuestionario. Bueno, estamos en el parámetro número 11. Este parámetro se conoce como vocatividad y como en todos los parámetros hay una pregunta que se tiene que responder. Cuando hablamos de vocatividad, perdón, estamos hablando de estridencia, ¿no? Llamada de atención. Entonces la pregunta sería, ¿qué tan estridente debe ser la marca de mi cliente? A ver, este parámetro se refiere sobre todo a la estridencia gráfica, ¿no? ¿Qué tan llamativo tiene que ser la marca de mi cliente? ¿Qué tanto volumen visual tiene que tener la marca de mi cliente? Estamos hablando de la intensidad gráfica que hace que una marca rápidamente salte a la vista, o por el otro lado, marcas que tal vez no necesitan esto, no quiere decir que estén mal, sino que el perfil, el tipo de empresa, el tipo de producto nos dice que no necesita ser tan llamativo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿necesito crear una marca muy llamativa, es decir, que salte a la vista y que todos automáticamente lo vean rápido? ¿O necesito hacer una marca no tan llamativa, poco más silenciosa, pero estamos hablando a nivel gráfico? Pero a ver, para que esto se entienda un poco mejor, te voy a mostrar una escala de estridencia. ¿Qué quiere decir esto de escala de estridencia? Te voy a mostrar en estas marcas que estás viendo cuál es el nivel más bajo de estridencia, es decir, no llama tanto la atención, y cuál es el que es más estridente y sí llama mucho más la atención. Entonces, es como que una escala, para que tengas una idea,
de cómo se puede ir generando mayor estridencia en un diseño. A ver, empecemos por la parte superior donde está Calvin Klein. Obviamente, si hablamos de hacer un diseño de una marca que no sea tan llamativo, es decir, que no llame tanto la atención, pues obviamente utilizar una tipografía de un trazo delgado, pues ya de cierta manera visualmente no llama tanto la atención. No quiere decir que esté mal, vuelvo a reiterar, sino que el propósito de esa marca es eso. ¿No? Es una marca muy simple, muy sencilla, eso no lo hace malo, porque la empresa necesitaba una marca de ese tipo. Pero a medida de que quisiéramos darle mayor estridencia, pues vamos subiendo también la carga gráfica. El siguiente sería Brown, que si bien también es tipográfico, pero ya tiene un trazo más grueso. Esto quiere decir que al dotarlo de mayor grosor, pues obviamente ya llama mucho más la atención que Calvin Klein. Es evidente, porque tiene más cuerpo, más trazo, más negro. Después está Cadbury, que si bien también es tipográfico, pero este utiliza una tipografía más manuscrita, más caligráfica, que posiblemente llama mucho más la atención que una tipografía de tipo sans serif. Entonces, se empieza un poco más a dotar de aspectos que llamen la atención. Luego está la marca de Ford, que si bien también es tipográfico y caligráfico, se le dota de un fondo de color, una forma ovalada de fondo de color azul, que obviamente ya empieza a generar mayor presencia, ¿no? Y empieza a llamar muchísimo más la atención. Digamos que en escala hasta ahí llegarían los tipográficos, digamos en el tema de la estridencia, siempre los logotipos o marcas tipográficas, pues bueno, terminan siendo como que las más silenciosas, ¿no? No llaman tanto la atención. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando ya le incorporas a una marca un símbolo, esto ya lo hace más complejo, ¿no? Y el símbolo empieza a asumir la representación. Y si hablamos de símbolos, ¿cómo se entiende la escala de símbolos? ¿No? Bueno, primero, pues estarían los símbolos figurativos, aquellos que tratan de expresar gráficamente un objeto, una forma de la vida real, como es el caso de Peugeot y su león. Luego estarían los símbolos tipográficos, que obviamente son símbolos que también se los aplica a algunas marcas, como el caso de CID, que tiene una S. Luego estarían los símbolos arbitrarios, ¿no? Como el caso de Starbucks, que es un símbolo que no tiene nada que ver con la actividad, pero es muy llamativo porque ya tiene una ilustración. Luego estaría Texaco, que ya incorpora colores mucho más estridentes, ¿no? Y finalmente Shell, que ya, claro, sí es una de las marcas tal vez más llamativas. ¿Por qué te muestro esta escala? Es para que tú entiendas que cuando diseñamos una marca, pues sí podemos encontrar niveles de estridencia, niveles de llamado de atención. Desde algo que es muy simple y que tal vez no llama mucho la atención, hasta algo que realmente por la forma, por el tipo de símbolo, por los colores que le incorporamos, pues sí genera mucha presencia. Pero vuelvo a reiterar, aquí no estamos hablando de que uno sea bueno y el otro malo. Todas estas marcas están bien, pero quien determina el nivel de estridencia, pues es la empresa. Como te digo, hay empresas que sí requieren ser más llamativas y hay empresas que no tanto. Entonces, tenemos que evaluar siempre para qué empresa estamos diseñando, cuál es su producto, su servicio, y en base a eso decidiremos. Ahora, la pregunta también surge. Si yo quisiera llamar la atención, si quisiera ser estridente con la marca que yo diseñe, ¿siempre el símbolo será el elemento que logre el propósito? Ahora, uno dirá, bueno, si yo quiero ser muy estridente, pues la única solución que yo le puedo dar es que tengo que ponerle un símbolo, ¿no? Uno diría eso basándose en esta teoría, en esta escala de estridencia. Sin embargo, no siempre sucede así, por eso te digo, cada caso es diferente y bueno, cada diseñador podrá asumir el reto de diferente manera.
Todas estas marcas se dedican a lo mismo. Venden seguros de vida, ¿no? Seguros contra incendios, contra robos, bueno, una serie de seguros de todo tipo. Ahora, si nosotros vemos las marcas y analizamos cuál de todas es la menos estridente, la que menos llama la atención, según la escala que acabamos de ver, pues en el caso de todas estas marcas sería Geico, ¿no? Geico sería el menos llamativo. ¿Por qué? Porque no tiene símbolo. Y según la escala de estridencia, aquellas marcas que no tienen símbolos son entre las menos llamativas. Entonces, todas las demás, ING, Zurich, Allianz, tienen símbolo. Por ende, ya entran a otro nivel de estridencia. Pero ahora, si todas venden lo mismo y Geico, que sería a nivel de marca la que menos llama la atención, esto la hace menos importante que el resto. Esto le perjudica, podríamos decir de alguna manera, en el hecho de estar presente en la mente del consumidor. Pues no. Y te voy a decir por qué. Porque Geico utiliza otro elemento fuera de su marca, muy independiente de su marca, para lograr ese llamado de atención. Entonces, Geico, de cierta manera, ha incorporado a su marca, no al diseño de la marca, sino a la publicidad, a la comunicación y todo lo demás, a este personaje. Entonces, en todas las publicidades, páginas web, redes sociales, donde tú veas la marca de Geico, estará este personaje. ¿Qué quiere decir esto y por qué te muestro el ejemplo de Geico? Porque a veces uno piensa que la marca como tal tiene que ser siempre muy llamativa, tiene que ser muy impactante para lograr que la gente se fije en él. Pero no es siempre una verdad. La marca puede que no necesite siempre ser tan llamativo, porque no te olvides que la marca por sí sola no puede hacer nada. Entonces, la marca necesita de otros aspectos, como la publicidad, como la promoción, para que la gente lo conozca. Y es ahí, en la publicidad, en la comunicación, donde podemos llamar la atención. Y ahí podemos implementar una serie de estrategias, una serie de recursos que logren ese propósito. Entonces, si bien yo te he mostrado una escala de estridencia y la pregunta en este parámetro es ¿qué tan estridente tiene que ser la marca en el cliente? No pienses siempre que una marca tiene que llamar la atención visualmente, porque hay otras maneras de hacerlo, como el caso de Geico, que si bien su marca no es muy llamativa, en la publicidad, en la comunicación, es donde ellos hacen todos los esfuerzos. Por ende, hay que tener mucho cuidado en este parámetro para ver si realmente necesitamos ser o no muy llamativos. Llamar la atención en su punto justo implica tener presente las necesidades de comunicación y obviamente los límites que impone la identidad del emisor. No te olvides que algunas veces por querer llamar mucho la atención, y fue un ejemplo que te hice con Calvin Klein, la gente ya no te reconoce. Entonces, Calvin Klein, que es una marca de moda, pues permanece dentro de ese tipo de marcas que son silenciosas porque son solo tipográficas, pero al momento de incorporarle un símbolo o incorporarle algo solo por el hecho de que se vea más llamativo, puede generar un problema y en lugar de identificarte, te puede desidentificar. ¿Se entendió este parámetro, chicos, de la vocatividad? ¿Se entiende a qué se refiere? ¿Se entiende qué es una marca silenciosa y una marca estridente a nivel gráfico? ¿Hay alguna pregunta sobre este parámetro? Ustedes me dicen. Si se entendió, díganmelo también, ¿no? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ustedes me dicen.
confirmen que se ha entendido, ¿no? Ok, gracias Horacio, Jonathan. Simón, te escucho. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Dime. ¿Coca-Cola podemos decir que es más estridente, digamos? Si hablamos a nivel gráfico, no, porque en la escala de estridencia, pues obviamente el Coca-Cola está como Cadbury, digamos, porque Ya, es ya. claro, estoy hablando a nivel gráfico, ¿no? O sea, si tú comparas la marca de Coca-Cola dentro de esta escala, ¿dónde está? Está en Claro, Cadbury. claro. Entonces, no es tan llamativa. Entonces, no es una marca que requiera ser llamativa. Pero hay otras marcas, como las que estás viendo dentro de esta escala, que sí son más llamativas. El hecho simple de tener ya símbolo lo hace todavía mucho más llamativo que aquellas marcas que no tienen símbolo. Ok, Lisa. Una consulta más. Dime. En la siguiente hoja me podría mostrar, dicen. Ese de Geico, por ejemplo, que nos ha hablado, que tiene una mascota, Sí. eso también, digamos, le vuelve, digamos, más estridente, digamos, eso. Sí, pero lo que quiero que entiendas es que no lo hace desde su marca. O sea, Geico no hace la estridencia o no llama la atención desde la marca. Ellos no quieren un diseño de marca estridente, pero eso no quiere decir que no llamen la atención. Ellos llaman la atención de otra manera, es decir, incorporan a su publicidad, a su comunicación un personaje, pero no a su marca. Su marca sigue siendo tipográfica. No sé si me dejo entender. Sí, licenciado, está bien, muy bien. Gracias, licenciado. Ok. Entonces, el resumen tal vez aquí es que un diseñador decide, ¿no? O sea, tengo que ser llamativo y el problema es que todos quieren ser llamativos, ¿no? Quieren ser llamativos y por ende creen que solo poniéndole un símbolo van a lograr ese propósito. Pero no se olviden que una marca no depende solo de la marca para ser conocida, ¿no? Hay un proceso mucho más adelante que se tiene que hacer con la marca, que es la promoción, que es el posicionamiento, que es la publicidad, que son otros temas. Pero ahí es donde también se pueden desarrollar una serie de estrategias, una serie de recursos para lograr el propósito de que la gente te identifique, ¿no? Entonces, evalúenlo con mucho cuidado. Parámetro 12, singularidad. Este es un parámetro bien interesante. A ver, la pregunta es, ¿qué tan diferente debe ser la marca de mi cliente? Cuando hablamos de diferente, estamos hablando de la competencia, ¿no ven? ¿Qué tan diferente debe ser el diseño de mi marca con relación a la competencia? ¿Debe parecerse o debo hacerlo totalmente distinto? A ver, identificar es diferenciar. Eso es una realidad. Cuando ya te identifican, automáticamente te diferencias. No eres igual que el resto porque ya te identifican. Pero, ahí viene el pero, los grados necesarios de singularidad marcaria varían mucho. Es decir, no podemos decir que para lograr que te identifiquen tienes que hacer algo muy diferente al resto. Porque ya dijimos que si eres muy diferente al resto, pues en lugar de pensar que haces ese producto o servicio, van a pensar que haces otra cosa. Dice por eso, si tienes menor singularidad que la necesaria, retrasará el reconocimiento de la institución. Es decir, si te pareces mucho a los demás, la gente va a tardar en identificarte y va a tardar en diferenciarte. ¿Por qué? Porque eres muy similar al resto. Y la verdad es que hay otras que como tienen la misma forma, el mismo aspecto que tu marca, pues yo puedo pensar que también esa es la empresa, ¿no? Entonces, tener menor singularidad va a retrasar que te identifiques. ¿Por qué? Porque te pareces mucho, mucho a tu competencia. Pero por otro lado, si eres muy singular, es decir, si te vas al otro extremo y eres muy diferente al resto,
provocarás una incorrecta identificación, porque como eres tan diferente, la gente ya no te reconoce. Entonces, aquí es bien gracioso porque son extremos muy, muy exagerados, ¿no? O eres muy idéntico a otra marca que ya existe y por ende la gente no va a saber si eres tú o otra, o eres muy diferente a tal grado que la gente ya piensa que haces otra cosa. Entonces, los extremos son malos y habrá que encontrar un punto medio. El problema es que ese punto medio a veces es difícil de conseguir, pero se puede hacer. Ahora, ¿cómo analizamos esto gráficamente? No es el caso siempre de todos, pero es bueno analizar. Veamos este caso. Te estoy mostrando la marca del gobierno de España, ¿no? Tú sabes que los países tienen marcas, ¿no? Como país, ¿no? Como gobierno. Entonces, esta es la marca del gobierno de España. Ahora, si nosotros vemos cómo es el sistema de marcas que se han desarrollado para los demás ministerios, no te olvides que en un gobierno hay diferentes ministerios, quiero que veas cómo ha generado un sistema de marcas muy parecido entre todos. Por ende, no sé si te puedes dar cuenta, pero todos son iguales. Tanto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como el Ministerio de Economía y Competitividad. Son iguales. ¿Pero esto es malo? No. Al contrario, está bien. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos al gobierno de España. No somos un ministerio ajeno. No somos un ministerio independiente. Pertenecemos al gobierno de España. Por ende, lo lógico es que todas sus marcas se parezcan. Solo cambia el nombre, pero todas sus marcas se parecen. Entonces, está bien. ¿Por qué? Porque esa es la situación en un gobierno. Pero, ¿qué pasa en Bolivia? Si bien esta imagen es un poco antigua, pero hace referencia a una época donde los ministerios en Bolivia trabajaban de manera independiente y cada uno lo hacía por su lado, quiero que veas lo que pasaba. Entonces, esto es obviamente un error, porque aquí cada uno ha tratado de hacer su diseño según lo que creían, según lo que pensaban, y cada uno llamaba la atención por su lado sin tomar en cuenta que pertenecían al mismo gobierno. Entonces, aquí ya se hizo un error, ¿no? Porque lo que han hecho es ser muy diferentes entre sí, cuando en realidad deberían haber copiado la idea del gobierno de España. Obviamente no quiero decir por qué sucede esto, porque obviamente en cada ministerio debe haber un responsable, pero alguna vez hablando con algunos amigos y bueno, con gente que conoces y que trabajaba en ministerios también, me logré enterar, ¿no? De que en algún momento en cada ministerio era como que había una competencia interna, digamos, entre ministerios, para ver quién hacía mejor las cosas y una serie de elementos así. Y claro, uno de los elementos que siempre cambiaban era pues en la marca, ¿no? No, tenemos que ser una marca diferente al resto, ¿no? Tenemos que ser una marca que no sea igual a los demás, pero no tomaban en cuenta que estaban cometiendo un error, ¿no ve? Entonces, ahí te das cuenta que realmente no había una planificación. No quiero decir que el problema se ha mantenido, creo que ahora como que ya se ha uniformado un poco la situación. Si tú ves los ministerios actuales, vas a notar que ya hay un parecido, ¿no? Y que ya no es que cada uno jala por su lado. Estoy hablando a nivel gráfico, estoy hablando a nivel de diseño de marca. Entonces, actualmente se ha mejorado, no lo voy a negar, se ha mejorado.
pero todavía no es perfecto. ¿Por qué? Porque todavía hay ministerios que se rehúsan, ¿no ve? A esa uniformidad marcada. Todavía hay ministerios que no lo quieren hacer. Ok, ya. Es otro tema, pero ¿qué era lo correcto? Pues si pertenecemos todos al gobierno, tendríamos que parecernos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que lo importante en este caso era ser singular. Era ser singular. A ver, pero vayamos a otro caso. No vamos a seguir hablando de gobiernos porque también es otro tema, ¿no? En gobiernos se maneja otro criterio. Pero veamos por este tipo de empresas. Todas estas empresas trabajan con gas, es decir, trabajan con este recurso del gas, este recurso que sabes que utilizamos todos para poder, no sé, tener alimentación, calefacción y una serie de cosas. Si nosotros evaluamos estas marcas, ¿cuál es el común denominador entre todas ellas? ¿Qué es lo que tiene de parecido todas estas marcas? Así, viéndolo, yo creo que todo el mundo se da cuenta. Ok, gracias, Adrián. La flama de gas. El fueguito. Correcto, Lucía. El fueguito. Todas lo tienen. No importa, algunas más simplificadas, otras más geométricas, otras con más color, otras a un solo color, pero en teoría son fueguitos. ¿Estamos de acuerdo? Son fueguitos. Pero un día aparecen otras dos empresas, como el caso de AGIP y el caso de Metrogas, que como puedes ver, rompen con la singularidad. AGIP, por un lado, se va a un extremo muy diferente, colocando un perro mitológico de 6 patas. Y por otro lado, Metrogas busca una forma geométrica que es un rombo que no tiene nada que ver con el fueguito. Ahora, ¿esto es malo? Vuelvo a reiterar, dependerá del caso. Tal vez estas empresas en su momento dijeron, no queremos parecernos al resto, no queremos ser tan singulares. Y sabemos que la mayoría de las empresas que se dedican a esto del gas van a colocar un fueguito. Entonces, eso sería ser singulares. Pero dijeron, no, no lo vamos a hacer. Ahora, ¿esto puede generar una confusión en el público? Sí, siempre tiene sus riesgos. Claro. Por un lado, AGIP con un perro, tú dices, ¿qué será? ¿No? Entonces, tu imaginación vuela y no sabes que es la empresa del gas de tu ciudad. Lo mismo con Metrogas, ¿no? Aunque el nombre ayuda todavía en Metrogas, porque dice Metrogas, entonces como que uno dice, ah, bueno, sí es del gas, por el nombre, pero el símbolo, digamos que no ayuda demasiado. Ahora, vuelvo a reiterar, ellos se arriesgaron, lo hicieron por su lado. Tal vez al principio la gente dijo, ¿qué es esto? Pero bueno, con el tiempo, como siempre va a pasar, la gente lo va asociando, ¿no? Ahora, con esto, no te quiero decir ahora que tú vayas como todo un diseñador, qué sé yo, creativo, a romper con todo, ¿no? A decir, no, voy a hacer una empresa totalmente diferente con un diseño diferente, ¿no ves? No, piénsalo bien. Hay empresas, te he dicho, hay empresas que sí se pueden dar el lujo de romper con un estilo, de romper con una singularidad. Hay empresas que sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque invierten en publicidad, porque invierten en comunicación. Entonces, se pueden dar el lujo de romper con esquemas. Pero también hay casos de empresas muy pequeñas, muy chiquititas, que no lo pueden hacer. Y es mejor que esas empresas chiquititas se sigan pareciendo al resto para de esa manera seguir batallando en ese su propósito de crecer como empresa. Entonces, ningún extremo es bueno, ¿no? Ni ser muy singular,
y parecerse mucho a todos, ni tampoco ser muy diferente. Sé que encontrar el punto medio es complicado, pero es probando. Y esa es la verdad en este parámetro, porque sí, hay que probarlo. ¿Se entendió este parámetro de la singularidad, chicos? Ya estamos entrando a la etapa final. Ustedes me dicen si se ha entendido. Gracias, Camila. ¿Se ha entendido? Buenísimo. Ok, entonces, quiero ser singular o no tan singular. Bueno, tú decides. Parámetro 13. Pregnancia. La pregnancia es un término bien interesante, ¿no? Porque, a ver, primero, la pregunta. ¿Qué tan rápido debe ser recordado la marca de mi cliente? Bueno, entonces, esto nos dice que la pregnancia tiene que ver con la capacidad de recordar aquello que he visto. Entonces, sabemos que hay diseños que se nos graban en la mente rápido, de manera inmediata, y que son más fáciles de recordar. Entonces, uno tiene que ver si la marca o el diseño que está viendo tiene ese parámetro de la pregnancia en su diseño. Entonces, pregnancia es la capacidad de las formas para ser recordadas y retenidas en la memoria. Pero a ver, la pregunta es, ¿qué tipo de formas el ser humano es capaz de recordar más rápido? ¿Qué tipo de formas para el ser humano es fácil de retener en la memoria? Entonces, esto lo puedes ver con las leyes de la Gestalt, porque es las leyes de las formas también. Y sabemos que las formas simples, las formas regulares, las formas simétricas, las formas geométricas tienen mayor pregnancia que las irregulares, que las complejas, que las asimétricas. Por ende, para nosotros es mucho más fácil recordar la forma del cuadrado que una figura irregular. Entonces, si alguna vez te dicen dibuja un cuadrado, tú rápidamente lo vas a hacer porque es una figura que ya la tienes grabada y recordada en la mente. Pero si te dicen dibújame otro tipo de figura rara, pues no vas a saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo tienes grabado en tu memoria. Entonces, hay marcas que tienen esa habilidad. Hay marcas que tienen ese propósito de ser recordados y por eso usan formas fácilmente reconocibles. Entonces, mientras más geométrico, más simétrico, más equilibrado sea la forma, más fácil de recordar. Pero si es irregular, si es complejo, si es asimétrico, la gente no lo va a recordar. O sea, sí lo va a ver, pero no lo va a poder retener en su memoria. Y la verdad es que muchas marcas apelan a eso, ¿no? Apelan a ese instinto que tiene el ser humano de recordar las cosas. Entonces, acá tienes, por ejemplo, dos marcas que si uno analiza las formas que tienen, pues obviamente es mucho más fácil que recuerdes el diseño que tiene el banco alemán, porque es un cuadrado, ¿no? Entonces es un cuadrado con una rayita en el medio. No estoy diciendo que esté mal diseñado o que sea muy... Es el diseño que tiene y seguramente tendrá su razón, tendrá su justificación, pero si hablamos de pregnancia, pues obviamente es más fácil de recordar. Pero Crédito Agrícola, que es otra marca también que trabaja como banco, no tiene la misma situación. No es que esté mal diseñada. Ojo, no estoy hablando de que esté mal diseñada, pero no está tomando como referencia la pregnancia. Eso es una realidad. No está tomando como un parámetro la pregnancia para que la gente lo recuerde. Con esto quiero decir que no te estoy diciendo ahora sí tienes que aplicarle pregnancia a tus diseños. No, dependerá del caso, ¿no? Tal vez uno de los propósitos de tu diseño es que tenga pregnancia. Entonces, ya sabes que si quieres aplicar eso, vas a tener que ir por el uso de formas simples,
formas geométricas o formas simétricas, porque eso es lo que genera pregnancia. Por ende, no vas a hacer algo complejo, no vas a hacer algo difícil de recordar. Entonces, sí, muchas veces dependemos de la forma que utilizamos. Pero ahora, también es cierto que podemos usar formas reconocibles, como el caso de Mercedes-Benz y de Starbucks, porque son circulares y son formas reconocibles. Si ahorita te preguntan qué forma tiene la marca de Mercedes-Benz, tú dices un círculo. ¿Qué forma tiene la marca de Starbucks? Pues tiene un círculo. Sin embargo, también estamos hablando de los elementos dentro de la forma, si son más fáciles de recordar o no. En el caso de Mercedes-Benz es más fácil de recordar, porque son formas muy simples, las que tiene dentro del círculo. Pero en el caso de Starbucks está más complicado. Sí sabes que es una sirena y está súper bien, pero si tuvieras que recordar el dibujo, cómo es, qué aspecto tiene, y si te pidieran que lo dibujes, ¿lo recordarías a la perfección? Pues tal vez no. Entonces sí, es cierto que nuestra mente va a tener la capacidad de recordar las cosas que son más simples y más simétricas. Entonces, dependerá del caso. No te estoy diciendo ahora que no puedes hacer diseños como Starbucks, puedes hacerlos, pero ahí no estarías aplicando este parámetro, ¿no? Porque obviamente la gente no lo va a recordar tan rápido. Pero puede que en tu estrategia tú no busques eso. O sea, yo no quiero pregnancia, por ende, no voy a aplicarlo. Pero si quieres que forme parte de tu estrategia, tienes que evaluar ese aspecto. Y bueno, este tal vez es un punto dentro de la pregnancia que ataca a otro elemento, no menos importante, pero a veces no depende del diseñador, y tiene que ver con la pregnancia verbal. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuál es el nombre de la empresa? Y es cierto, hay nombres muy fáciles de recordar, hay nombres que se memoriza uno rápido, que son sonoros, que se escuchan bien, que son fáciles de pronunciar, de recordar, por ende tiene pregnancia verbal. Entonces, es mucho más fácil recordar Fanta que Schweppes, que no sé ni cómo se pronuncia, pero no lo voy a recordar, ¿no? Entonces, sí, es un factor que si bien los diseñadores a veces no decidimos, porque el nombre a veces ya viene por defecto, o ya nos dan una empresa que ya tiene nombre y no puedes hacer mucho con eso, pero sí, tal vez sería bueno también hablar un poco con el cliente sobre la pregnancia verbal, que la gente recuerde tu nombre rápido, ¿no? Que recuerde el nombre de manera rápida. Entonces, no te olvides, esto de la pregnancia depende de las formas, depende del diseño, depende de si quieres o no quieres que la gente te memorice rápido en la mente. ¿Se ha entendido esto de la pregnancia? Ya sabes que si quieres aplicarlo, pues tendrás que utilizar formas simples, geométricas, simétricas. Si no lo quieres aplicar, pues tampoco es malo, pero tendrás que evaluar, ¿no? Tendrás que evaluar. Ya voy llegando a la final. Parámetro 14, inteligibilidad. Este es un parámetro también, me parece muy interesante, porque aquí estamos hablando no de recordar, como en la pregnancia, sino de comprender. La inteligibilidad es eso, la comprensión. ¿Qué tan rápido debe ser comprendido la marca de mi cliente? ¿Pero a qué nos referimos con comprender? La inteligibilidad de un signo es su capacidad para ser claramente decodificado por sus lectores. Cuando hablamos de decodificar, estamos hablando que al momento de que yo veo ese símbolo, tengo que saber qué es. No debería generarme dudas. Tengo que saber qué es. Y la inteligibilidad justamente es eso. Es la capacidad que tiene una marca para ser comprendida por los lectores, por los usuarios.
La certidumbre y facilidad en la comprensión se refiere tanto a signos abstractos como a figurativos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces tal vez uno piensa, si yo quiero que mi marca se comprenda más rápido, que la gente sepa qué es, pues tal vez voy a tener que hacer diseños más reales, más figurativos, que se parezcan más a la forma. Y no tendría que irme por la abstracción. Pero no se trata de eso. Cuando hablamos de la comprensión del símbolo o del signo, tiene que aplicarse ya sea a diseños figurativos, es decir, que son reales a los objetos, o a diseños abstractos, que si bien es abstracto, pero yo debería saber qué es. A ver, para que se entienda mejor, todas estas marcas son aerolíneas. BNP Paribas es una marca, una aerolínea brasileña. Lufthansa es una aerolínea alemana. Y aerolíneas turquesas, bueno, de Turquía, ¿no? Ahora, como puedes ver, el símbolo que tienen, o por lo menos el que nos están mostrando en sus diseños, pues está motivado en un ave, o al menos eso creemos que es. Pero ahora, si analizamos con más detenimiento cada uno de ellos, a ver, veamos el de BNP Paribas. La pregunta ¿es un ave o son estrellas? Entonces ya me queda la duda, ¿me entienden? Entonces, ¿es un ave? ¿De verdad son aves que están volando, emprendiendo el vuelo? ¿O son estrellas que tienen un poquito de deformación? Tampoco es un dibujo muy claro, ¿no? No es un dibujo que me diga así de manera directa, mira, sí, son aves o algún elemento así evidente, ¿no? Que me diga, sí, son aves y yo pueda meter mis manos al fuego y decir, no, son aves. No, la verdad es que hay dudas. Lo mismo pasa con aerolíneas turcas o turquesas, que es una aerolínea que si bien tiene un símbolo que parece un ave, o por lo menos esa es la intención que se sugiere con el diseño, pero siendo sinceros, no sabemos si lo es. Tampoco hay un elemento como una cabeza, unas patas o algo reconocible en ese diseño que nos diga, oye, sí, es un ave. Entonces queda otra vez la duda de saber qué es. Y en el caso de Lufthansa, ahí no hay problemas de ningún tipo. O sea, en Lufthansa, tú sabes que eso es un ave. No hay donde perderse porque el diseño, por más simple que sea, da obviamente la forma de un ave porque tiene alas, porque tiene pico, porque tiene cabeza. Entonces sí, es un ave, eso no hay donde perderse. Entonces digamos que en este punto Lufthansa gana en el tema de la inteligibilidad porque su símbolo es más fácil de decodificar, es más fácil de comprender. Pero BNP Paribas y aerolíneas turcas no es fácil de comprender porque tenemos dudas en saber si es un ave o no lo es. A eso se refiere la inteligibilidad. Si hablamos de aspectos abstractos o diseño abstracto, también deberíamos saber qué es, ¿no? Por ejemplo, esta es la marca de Aeropuertos Argentina 2000. Es una marca que sigue manteniéndose todavía. Pero tiene un símbolo que uno no sabe con exactitud qué es, ¿no? La verdad es que unos le han dicho que parece una antena, parece una pista de aterrizaje, parece qué sé yo, una antena o algún tipo de elemento similar a ese, pero no tenemos claridad en saber qué es, ¿no? Entonces hay dudas. Pese a que es un diseño abstracto, no sabemos qué es. No hay una comprensión todavía de ese símbolo. Pero en Mitsubishi no pasa eso. O sea, si bien es abstracto, pero sabes qué son 3 rombos. O sea, no hay dónde perderse. Son 3 rombos. Entonces,
es fácil. Pese a que es abstracto, es fácil de decodificar, es fácil de comprender y sabes que son 3 rombos. Pero en el caso de Aeropuertos de Argentina, no sabemos qué es y por ende ahí se empieza a generar la duda y tiene problemas de inteligibilidad. Y bueno, a veces no siempre tiene que ver con la comprensión del símbolo, ¿no? Porque alguno dirá, ucha, entonces todo este problema se puede generar por el diseño del símbolo. No. Créeme que a nivel de tipografía también hay problemas de inteligibilidad. ¿Pero por qué? Aquí te estoy mostrando la marca de AFIP, la Administradora Federal de Argentina, que es como impuestos internos acá en Bolivia, pero allá se llama AFIP. Pero ¿qué es lo gracioso de ese diseño o de esa marca? Que AFIP se dota de un diseño con una tipografía muy fantasiosa, muy decorativa, que si uno, por el simple hecho de verlo, no va a pensar que eso es impuestos internos. Porque la tipografía tiene un aspecto muy tecnológico, muy digital, hasta incluso puede parecer la marca de algún tipo de videojuego. Pero nunca te vas a imaginar que eso es impuestos internos. Entonces, ahí te das cuenta que también se comete errores a nivel de tipografía con esto de la inteligibilidad. Y no solo es saber qué símbolo es o saber qué forma tiene el símbolo, sino también saber si al verlo te da esa idea, esa referencia, esa comprensión de qué tipo de empresa es. Entonces, tal vez para el caso de AFIP, era mejor un diseño como el de la derecha, solo tipográfico, porque de igual manera no tiene competencia porque es impuestos internos. Entonces, era mejor enfocarse en unas siglas más formales, más normales, para que la gente sepa quién es. Lo opuesto a la inteligibilidad es la duda, es la confusión, no saber qué es. Y ese es un problema. Ese sí es un problema. O sea, puedes ser muy creativo en tu diseño, pero si al final la gente no sabe qué eres o no sabe qué significa ese símbolo, no estás cumpliendo con este parámetro de la inteligibilidad. ¿Se ha comprendido qué es este parámetro, chicos? La comprensión del símbolo, el entender qué es, qué forma tiene, qué significa. Gracias, Lucía. ¿A los demás? ¿Se ha entendido? Sí. Ahí me dicen. Perfecto. Muy bien. Finalmente, después de un camino largo por estas clases que hemos tenido de parámetros de alto rendimiento, llegamos al parámetro 15, valor acumulado. Este parámetro es interesante, tampoco es algo muy complejo por si acaso, pero es un parámetro interesante que también vale la pena tocar. Ahora, ¿a qué pregunta responde este parámetro? La pregunta es, ¿qué vale la pena rescatar de la marca de mi cliente? Ahora, este parámetro no es para todos. ¿Por qué? Porque primero está hablando de la marca que ya tiene la empresa. Es decir, que para que puedas aplicar este parámetro, la empresa ya tendría que tener una marca. Pero si es una empresa que no tiene marca, nunca ha tenido marca, pues este parámetro no se aplica. ¿Ok? Primero eso. Ahora, si es que ya tenía marca, aquí tenemos que analizar qué aspectos gráficos de esa marca que ya tiene la empresa merecen conservarse ante la necesidad de un cambio. Algo que a veces pasa cuando diseñamos una marca es que queremos hacerlo todo de nuevo, de cero.
cambiar absolutamente todo. Y parece ser que nuestra única decisión o nuestro único análisis es decir, todo está mal, nada sirve. Pero la verdad es que no somos a veces muy críticos con eso, ¿no? No somos muy críticos. Porque nada raro, algo se puede recuperar. Y no te estoy hablando de recuperar algo específicamente igual o tal como está en la marca que ya tiene. No, te estoy hablando a que puedes recuperar el color, puedes recuperar la tipografía, puedes recuperar el contenedor, puedes recuperar el motivo del símbolo. ¿Por qué? Porque pueden ser compatibles con la nueva idea, con la nueva estrategia, con el nuevo diseño que vas a hacer. Puede que sea compatible. Entonces, no necesariamente hay que hacer todo de nuevo, todo de cero, sino que tal vez hay algo que se puede recuperar. Todo dependerá del caso. Y sabes, cuando hablo de recuperar, no siempre se tiene que conservar tal como está en el diseño que esa marca ya tiene. Puedes recuperar la idea, puedes recuperar el criterio, el concepto, pero puedes mejorar su diseño, pero sigues manteniendo la idea. Entonces, es importante que evalúes qué se puede mantener, qué podemos rescatar. A lo largo de la evolución de Pepsi, pues nos hemos dado cuenta que hay cosas que Pepsi sigue manteniendo. Y es evidente, por un lado, el color rojo y azul, como sus colores corporativos. Le ha sumado negro más a su última marca, pero sigue teniendo el rojo y azul. Y por otro lado, esa forma circular, que también la sigue manteniendo, que viene justamente de ese concepto, de esa idea de la tapa que tenían las botellas o tienen las botellas de vidrio, ¿no? Las chiquititas. Entonces, eso es algo que se va a mantener. Y por más que Pepsi siga insistiendo en un rediseño de marca, va a seguir manteniendo esos colores y la forma circular. Esa es una realidad. A lo largo de la historia de Apple, pues es evidente que su manzana cambió, ¿no? Cambió de color, cambió de contenedor, cambió de aspecto, pero sigue siendo en esencia la manzana. Por ende, sigue conservando esa idea. Ya lo haya hecho más minimalista o ya la ha hecho más actual, más moderna, no interesa, sigue siendo una manzana. Entonces, va a mantenerse durante todo el tiempo así, por más que haga un rediseño de marca. Y obvio, si a mí me tocara rediseñar la marca de Ferrari, porque obviamente tal vez hay una necesidad de rediseñar esta marca, entonces, ¿qué es algo que voy a tener que mantener? Y eso es algo que seguro van a querer los dueños de esta empresa que se mantenga, es ese caballito. ¿Por qué? Porque eso ya es un elemento reconocible de la empresa. Es un elemento que ya rápidamente la gente sabe qué es y sabe de qué se trata. Por ende, no lo vamos a poder cambiar. ¿Podremos mejorar su estética? Sí. ¿Podremos mejorar su gráfica? Posiblemente sí. Pero tiene que seguir siendo un caballo. ¿Por qué? Porque ese es un elemento totalmente valorado por la empresa que tiene que mantenerse ante la necesidad de un cambio. Chicos, el terreno ganado en la identificación es muy costoso. Toma en cuenta que hay empresas que tienen años trabajando, tal vez con una marca horrible, con una marca mal hecha, con una marca mala, pero en ese tiempo, esa marca mal hecha se ha empezado a reconocer por la gente, se ha empezado a identificar con ella. Entonces, no se trata de decir borrón y cuenta nueva.
Nunca es aconsejable tirar lo que sirve. Recuerda eso. A veces es tan difícil que la gente te identifique con una marca que cuando lo logras y decides hacer un cambio de marca, tal vez lo mejor no es botar todo a la basura. Recuerda que ese terreno que has ganado en la identificación tiene que seguir manteniendo. Por ende, algo se podrá recuperar. ¿Se entendió esto del valor acumulado, chicos? ¿Vamos bien con este último parámetro? Así que, bueno, no es necesariamente aplicable a todos los casos, pero sí me parece una opción importante de analizar. Finalmente, quiero mostrarte los 15 parámetros de alto rendimiento. Calidad gráfica genérica, vocatividad, singularidad, declinabilidad, legibilidad, corrección estilística, inteligibilidad, compatibilidad semántica, versatilidad, reproducibilidad, valor acumulado, pregnancia, suficiencia, ajuste tipológico y vigencia. Todos estos son los jugadores con los que tú tendrás que enfrentar el partido. Obviamente, como había dicho al inicio de estas clases para conocer los parámetros, no se trata de necesariamente usar todos, porque no es en todos los casos que una empresa, una institución necesite todo esto. Pero tampoco se trata de usar solo uno, solo dos o solo tres parámetros. Hay que tratar de utilizar la mayor cantidad de parámetros posibles. Y ojo, hay parámetros que se relacionan. Tú no puedes jugar el partido con reproducibilidad sabiendo que la reproducibilidad tiene que ver también con la versatilidad y tiene que ver también con la legibilidad. ¿Por qué? Porque se relacionan. Entonces, automáticamente al usar cualquiera de estas tres, los otros dos tienen que entrar al campo. ¿Por qué? Porque se relacionan. Entonces, la reproducibilidad, la versatilidad y la legibilidad son parámetros que se relacionan y tienen que estar juntos. Entonces, es importante que analices, es importante que evalúes y bueno, ya más adelante, la próxima clase, hablaremos sobre cómo establecer la estrategia para el diseño de marca. Chicos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre todo esto que te he contado? ¿Se ha comprendido? ¿Se ha entendido? Obviamente sé que ha sido mucha información, pero yo espero que tú lo hayas logrado comprender y bueno, espero que los ejemplos, todo lo que te he ido contando, las cosas que te he ido mostrando, te hayan ayudado justamente a entender qué significa cada uno. Finalmente, pues para ir cerrando esto, quiero hablar un poquito sobre las evaluaciones finales que tenemos para que tengas una idea de qué es lo que va a pasar durante estas últimas semanas. Esta ya es la semana 7 de clases. ¿Qué quiere decir? Mira, la semana 7, ¿dónde está mi calendario? Todo el segundo bimestre termina la primera semana de junio, ¿no? Te estoy hablando que los exámenes del segundo bimestre son del 3 de junio al 7 de junio. Esa es la semana de exámenes. Y ahí termina el segundo bimestre. Y ustedes, como saben, van a entrar a un tiempo de vacación de 2 semanas, cortito, pero bueno, será un tiempo para descansar de todo el trabajo y el trajín y recuperar fuerzas para volver con la última etapa, que justamente es el tercer y cuarto bimestre. Pero tomando en cuenta todo esto, miren, nosotros hoy día estamos terminando esta clase con la actividad 3, que ya está en la plataforma, que es un cuestionario, ojo,
sobre los 15 parámetros de alto rendimiento. Y ojo, vale 20 puntos. Entonces, si ahorita hacemos una sumatoria de los puntos que ya han estado en juego, mira, el primer cuestionario que hicimos sobre tipología valía 10 puntitos. Está súper bien. La segunda actividad, que era el perfil del emisor, pues valía 20 puntos, que igual ya se lo he evaluado también, aunque si falta de alguno, tranquilo, yo iré revisando en estos días. Y finalmente tenemos el cuestionario de hoy, que también vale otros 20 puntos. Entonces, haciendo una sumatoria, tenemos ya 50 puntos jugados. Nos falta una actividad más que justamente tiene que ver con esto de la estrategia de marca, pero no con el cuestionario, sino con la toma de decisiones. Es decir, con decidir con qué jugadores voy a entrar al campo de juego, con qué parámetros voy a diseñar y por qué. Pero eso te lo voy a explicar la siguiente clase. Entonces, tomando en cuenta eso, y mira, los tiempos son casi exactos, el próximo lunes 20, yo te voy a explicar cómo hacer la estrategia de marca, cómo establecerlo, cómo armarlo, cómo presentarlo. Una vez que te explique todo eso, tendrás que tú hacer tu estrategia y sobre esa base tendrás que presentarlo también. El problema va a ser que como somos muchos estudiantes y cada uno es independiente, tenemos que escucharlos a cada uno con su estrategia de marca para ver qué ha decidido, qué cosas va a hacer y cuáles de los elementos va a implementar en su estrategia. Entonces, para eso justamente yo tengo decidido el 27 y el 3 de junio como las evaluaciones de esa última actividad que es la estrategia de marca. Ojo, sobre la última actividad que es la estrategia de marca. Pero uno dirá, ¿y cuándo damos el examen? ¿No ve? ¿O qué es el examen? Bueno, para este segundo bimestre, y esto ya lo teníamos planificado, el examen va a ser teórico para este último o para este segundo. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un cuestionario sobre 30 puntos. Y, ojo, van a entrar temas del primer bimestre y van a entrar temas del segundo bimestre. Y quiero, solo por adelantarte, para que ya te vayas preparando, tú tienes todos los PDFs que hemos hablado o que hemos tocado en el primer bimestre: antropología de marca, el complejo tema de la marca, marca como concepto, de la identidad a la comunicación, imagen corporativa, todo eso lo tienes, como también vas a tener el contenido del segundo bimestre, que también está ahí, por si acaso, está tipología marcaria y está los parámetros de alto rendimiento. Entonces, tienes todos esos PDFs para leer. Si yo le sumo algún PDF más, lo voy a poner ya nomás en estas carpetitas para que complementes la lectura. Pero vas a tener que leer y recordar todo lo que hemos visto porque el examen va a ser teórico. Y ese examen lo vamos a dar el lunes 3 de junio. Obviamente sé que voy a estar terminando de revisar sus estrategias de marca, que es obviamente la última tarea o la última actividad que tenemos que hacer, pero ni modo, los tiempos se han dado así, y una vez que termine de revisar todas estas estrategias, ustedes darán su examen teórico. Y con eso terminaremos este segundo bimestre. Entonces, todo ya está, como se dice, fríamente calculado. Hoy, lunes 13, tienes el cuestionario. El próximo lunes 20 yo voy a explicar sobre cómo hacer la estrategia de marca, la planificación y la entrega del mismo. Y el 27 y el 3 ustedes presentarán esa estrategia. Obviamente, como son muchos,
voy a tener que hacerlo en 2 jornadas porque ya sabes cómo es esta dinámica de escucharlos a cada uno de ustedes. Y el examen final, que va a ser teórico, y ya te lo he adelantado, va a ser el 3 de junio y va a ser sobre todo lo avanzado, tanto en el primer bimestre como en el segundo bimestre. Así que te recomiendo que estudies y repases todos esos elementos. Básicamente es eso, chicos. Espero que se haya entendido. Espero que todo esté claro hasta aquí. Lo importante es cumplir con las tareas, con las actividades. Y bueno, hoy tienes un cuestionario. Este tiempo que falta para el cuestionario, porque se va a habilitar a las 20:40 y ahorita son las 20:20, pues entonces tú tienes todavía como 20 minutos para repasar, para estudiar todos los parámetros, incluyendo los que hoy te he contado. Y bueno, lo único que te puedo decir es que leas la pregunta con mucho cuidado y que coloques la respuesta correcta en esas preguntas que están en el cuestionario. ¿Se ha entendido, chicos? Todo lo planificado para este bimestre, ya estamos terminando, así que la verdad no falta mucho y es lo ultimito que se tiene antes de la vacación de mitad de año. Eso era lo que quería compartirles, chicos. De verdad, muchas gracias por la atención. Espero que se haya entendido, espero que se haya comprendido. Bueno, ahora les toca a ustedes. Yo les dejo este tiempo para que terminen de repasar, para que terminen de estudiar los puntos que faltan o que vimos hoy. Y nada, a las 20:40 no se olviden conectarse y puedan responder esas preguntas, ¿no? Responder esas preguntas. Eso chicos, ¿no? Aquí me dice, ¿puede explicarnos el punto 2 y 3? ¿Cuáles puntos 2 y 3, Adriana? ¿Puntos? ¿Me estás hablando de parámetros o de puntos? Antes de la vigencia. ¿Quieres que vuelva a explicar todo? ¿Quieres que vuelva a explicar todo eso? Es que son larguísimos, Adriana. El 2 y el 3 son de los más largos. O sea, por eso nos hemos tardado tanto. Mira, yo no creo poder volver a explicar todo esto porque, mira, es hartísimo. Incluso hicimos ejemplos sobre la compatibilidad estilística, pero no sé qué no se ha entendido de esto, pero mira, lo único que te puedo decir es esto, mira, la compatibilidad estilística tiene que ver con el estilo que debe tener la marca de mi cliente. Debe tener un estilo formal, debe tener un estilo alegre, un estilo divertido, y obviamente sabemos que el estilo es un comunicador poderoso que ya viendo algo nos dice cosas, nos transmite emociones, nos transmite sensaciones. Por eso les decía, cuando vemos marcas como estas, automáticamente ya sabemos cuáles dan las noticias y cuáles hablan de espectáculo. Cuando vemos portadas como esta, sabemos cuál es una película antigua y cuál es una película moderna. Cuando vemos esto, sabemos cuándo una película es de acción y cuándo una película es de comedia. Cuando vemos esto, sabemos qué tipo de personas comprarían un perfume de Lady Gaga y qué tipo de personas comprarían un perfume de Kenzo. Entonces, el estilo es eso, es el tipo de mensaje, comunicación que transmite la empresa, el producto, cuando vemos su diseño. Entonces, ya necesitamos nosotros decidir, primero, conocer cuál es el estilo de mi empresa.
con la que estoy trabajando. O sea, saber qué estilo tiene, cuáles son las características y demás. Y una vez que conozca el estilo, necesito saber si voy a permanecer en el estilo o voy a romper con el estilo. Obviamente ya les dije, romper es un tema que uno tiene que analizar con mucho cuidado, porque tal vez si rompes con el estilo, la gente no te reconozca. Pero es una decisión que se tendrá que tomar junto con el dueño de la empresa. Eso es compatibilidad estilística. Y en el caso de la 3, que es corrección tipológica, es el tipo de marca, ¿no? ¿Qué tipo de marca vas a aplicar? ¿Con símbolo o sin símbolo? Y obviamente aquí lo que yo te había dado son recomendaciones de cuándo conviene que sea logotipo y cuándo conviene incorporarle un símbolo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y justamente para esta situación uno tiene que volver a recordar lo que hemos visto la primera clase, ¿no? Que justamente era la tipología marcaria, ¿no? ¿Qué tipos de marca tenemos? Logotipo puro, logotipo con fondo, logotipo con complemento, símbolo y logotipo, logo símbolo y símbolo solo, ¿no? Y sobre esa base, escoger en base a los criterios que les he explicado, cuál les conviene, ¿no? O le ponemos o no le ponemos símbolo. Y claro, no confundir estilo con tipo, ¿no? O viceversa. Lacoste y Sheraton tienen el mismo tipo, porque son símbolo y logotipo, pero no tienen el mismo estilo, porque Lacoste vende ropa y Sheraton son hoteles. Cadbury y Sony tienen el mismo tipo, porque son logotipos, pero no tienen el mismo estilo, porque Cadbury vende chocolates y Sony vende tecnología. Eso es lo que se habló con los ejemplos que te mostré en esos dos, ¿no? En el 2 y en el 3. Así que bueno, espero que con eso se haya reforzado algo la explicación. Eso es, chicos, así que nada, a ver, espero que ustedes puedan resolver el cuestionario con mucho cuidado y criterio. No se olviden revisar sus apuntes. Yo espero que tengan apuntes, ¿no? De todo lo que hablamos, no solo capturas de pantalla de las diapositivas, porque esa no es la idea. Creo que tienen que anotar y registrar. Entonces, revisen sus apuntes, revisen lo que han ido anotando y, bueno, si todo ha sido comprendido como me han manifestado, pues obviamente les va a ir súper bien en el cuestionario. ¿Listo? No se olviden, 20 y 40, arrancamos con el cuestionario, así que cuidado olvidarse, después de eso ya no se vuelve a habilitar, así que nada, atentos y respondan con cuidado. Muchísimas gracias, la próxima semana ya vamos entrando a la recta final, así que nada, cualquier cosa, estamos en contacto. Fuerte abrazo, chicos, nos vemos la próxima semana. Chao a todos, chao, chao.